Buenas tardes, bienvenidos al Museo de Albacete y a la sexta de las conferencias del ciclo dedicado a la loza de Illín y otros centros cerámicos de la Edad Moderna. Esta tarde es para mí un placer presentarles al conferenciante que nos acompaña, Alfonso Pleguezuelo Hernández. No es la primera vez que participa en los martes en el museo, ya que ha estado con nosotros en varias ocasiones. Alfonso Pleguezuelo es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, jubilado desde 2019, en cuya Facultad de Bellas Artes ha impartido docencia desde 1983. Junto a esta tarea docente, pues ha dedicado preferentemente su labor investigadora a la historia de la arquitectura, de la cerámica y de la escultura en la época de la Edad Moderna. En el primer campo realizó su tesis doctoral titulada La arquitectura sevillana del primer tercio del siglo XVII y por este trabajo recibió el premio Ciudad de Sevilla en 1987-1988 que otorgan conjuntamente la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento. En este campo tiene otras investigaciones, como por ejemplo la Casa Lonja de Sevilla, de los proyectos a la ejecución, un artículo que publicó en el Archivo Español de Arte en 1990, una monografía titulada Arquitectura y Construcción en Sevilla 1590-1630, editado por el Ayuntamiento de Sevilla, o el Palacio de los Marqueses de la Algaba, editado también por el citado Ayuntamiento. En el campo de la cerámica, pues ha publicado catálogos de importantes colecciones, tanto públicas como privadas, y ha comisariado exposiciones temporales en diferentes sedes e instituciones culturales. Sobre todo, quería señalar un proyecto muy interesante, de una notable magnitud, que fue el comisario de una exposición sobre azulejos que se celebró en el Museo Calouste Gulbenkian en Lisboa, titulada El brillo de las ciudades, la ruta del azulejo. En este terreno de la cerámica pues ha publicado además numerosos ingentes trabajos en forma de artículos, de libros y ponencias de congresos, tanto en España como en el extranjero. Y ha sido el autor de proyectos museológicos y museográficos, como por ejemplo el de la colección Carranza del Museo de Santa Cruz de Toledo, el proyecto de la exposición permanente de los azulejos del Museo de Cerámica Ruiz de Luna de Talavera de la Reina, el del Centro Cerámico de Triana del Ayuntamiento de Sevilla, el del Real Alcázar de Sevilla y el del Museo de Azulejos de Estremoz en Portugal. El último proyecto, aún inacabado, pero del que ya se han publicado en total 14 artículos, han sido los azulejos del siglo XVI que se conservan en la Quinta da Bacaloa, en Aceitao, en Portugal, donde ha podido confirmar por vía de análisis de laboratorio la intervención del pintor de azulejos de Felipe II, Jan Floris, que fue una hipótesis que ya sugirió en el año 1999. Este proyecto ha demostrado que dicho monumento supuso el arranque de los azulejos de Mayólica en Portugal en el año 1565. El profesor Pleguezuelo Hernández es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel, Hungría de Sevilla, de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, además de otras instituciones. Ha recibido el premio Personalidad por la labor investigadora sobre el azulejo portugués concedido por SOS Azulejos en la convocatoria de 2021 y en 2022 ha recibido el premio de honor por la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica por su labor investigadora sobre cerámica. En resumen, el profesor Pleguezuelo Hernández es uno de los primeros espadas en el estudio de la cerámica de la Edad Moderna, no solamente en España, sino también en Europa, y hoy tenemos la suerte de que lo tenemos aquí en el Museo de Albacete y que, bueno, forma parte de este ciclo de conferencias de los martes en el museo. Y nada más, les dejo con el conferenciante, con Pleguezuelo, y con el título de su conferencia, Cerámicas de Triana en el siglo XVIII. Bienvenido, Alfonso, y cuando quieras. Bien, muchísimas gracias por asistir al acto en una tarde ya calurosa, aunque pueden consolarse pensando que en Sevilla tenemos más calor que aquí. Quiero empezar por dar las gracias a Pascual,
y también al personal del museo y a la Asociación de Amigos del Museo por esta nueva invitación y por sugerirme el tema de disertación, que debo advertir, y ya se lo comentaba a Pascual, es un asunto que no abordo desde los años de mi licenciatura, y de esto hace ya prácticamente 50 años. Esta charla, por tanto, es una especie de reencuentro con el tema que voy a aprovechar para abordarlo en uno de sus múltiples aspectos que están pendientes de estudio. Sobre todo, y por eso quiero advertir que no hablaré en mi charla, lamentablemente, de muchos aspectos que están tratados en la exposición, porque temas, por ejemplo, como la ubicación de los alfares, la organización del gremio, los contratos, las técnicas, el comercio, las materias primas, son todos ellos aspectos que solamente se averiguan cuando se hace una tesis doctoral sobre un tema, y aunque pueda sorprender la información, no se ha llegado nunca a hacer una tesis doctoral sobre la cerámica del siglo XVIII en Sevilla, aunque se haya hecho sobre otros centros, incluso el propio que trata en la exposición temporal que ahora mismo tenemos en el museo, ¿no? Por eso en mi charla me voy a dedicar tan solo a dar unas pinceladas sobre la producción, que es muy abundante y de la cual lo que tenemos en este momento es muchísima información fotográfica. Yo ya la comencé a reunir modestamente con mi tesis de licenciatura, pero esta colección de imágenes ha dado un salto de gigante en las últimas décadas gracias al esfuerzo de un equipo de miembros de la activa Asociación Niculoso Pisano, cuyo constante trabajo ha ido nutriendo una página web gestionada por mi amigo Antonio Entrena, que vive en Granada, una web llamada retaulocerámico.org, y quiero públicamente aquí expresar mi agradecimiento a todo este grupo de aficionados de esta asociación sin ánimo de lucro, porque realmente el material que voy a proyectar fotográfico se lo debo, en gran medida se lo debo a esta fuente de información. El panorama de la cerámica sevillana del siglo XVIII era poco halagador en esa fecha. Después de una etapa de esplendor en el siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVII comienza un declive por dos factores fundamentalmente. Uno sanitario, la peste de 1649, que fue terrible en Sevilla, y otro comercial, las crecientes dificultades de navegación del último tramo del Guadalquivir. La primera crisis, la demográfica, tardó décadas en superarse, y el segundo factor implicó el traslado final a Cádiz de la Casa de Contratación en 1717, dejando a Sevilla con un comercio exterior muy disminuido y a Triana sin muchos de los barcos que distribuían sus lozas y sus azulejos, sobre todo la ultramarina, obviamente. No obstante, algunas industrias especializadas siguieron activas en Triana e incluso experimentaron una cierta recuperación progresivamente, al no haber empresas competentes en la zona de Cádiz, ciudad ella misma y su territorio que eran abastecidas de cerámica precisamente desde Sevilla. La arqueología española y americana se han encargado de demostrar que las lozas y azulejos de Triana siguieron llegando en el siglo XVIII a toda Andalucía occidental, a la Baja Extremadura y a tierras americanas. En 1721, el conde de Floridablanca, en una carta dirigida a la Real Sociedad Patriótica, dijo que había en Triana 82 hornos, produciendo cerámica de todo tipo y dando empleo a 346 personas. Pero en 1747, poco después, había ya 50 maestros haciendo loza fina y empleando a 1.200 obreros, es decir, hubo una decadencia, pero ya veremos que no tanta. Una de las realidades artísticas que llama más la atención cuando vemos la producción cerámica y en la Sevilla de ese momento es que mientras que había pintores de óleo de un nivel académico altísimo, la pintura sobre cerámica era practicada por individuos autodidactas, a veces con una fuerza expresiva extraordinaria, pero totalmente al margen de la academia y del propio gremio de Sanlúcar de pintores y también de las corrientes estéticas de élite. En la pantalla vemos un cuadro de Domingo Martínez a la izquierda y a la derecha un panel
de uno de los pintores cerámicos de esa misma época. Ya adelanto que este desequilibrio entre la pintura al óleo y la pintura sobre cerámica se va a ir amortiguando a lo largo del siglo. Como se sabe, el arte popular tradicional era anónimo, el pintor no firmaba sus obras, por lo cual hasta ahora apenas nada hemos podido avanzar en una de las tareas habituales de la historia del arte tradicional, como es la de conocer el nombre y apellido de los artistas y poner en relación las obras con sus autores, definiendo de esa manera las personalidades, ¿no? Cuando Pascual me pidió que preparara esta charla sobre este asunto, en principio lo dudé, debo confesarlo, por esta circunstancia de que no se han llegado a hacer trabajos de fondo documental, ¿no? Pero pensé aceptar porque ante la carencia de documentación publicada me propuse una tarea nada fácil pero muy estimulante, como era intentar asociar las obras que conocemos por su fecha y por su estilo, aquellas que pudieran atribuirse a diferentes pintores, aunque en la mayor parte de los casos no pudiéramos saber cómo se llamaban. A continuación, espero que puedan comprobar que he logrado avanzar muy poco en esa ruta, pero algunas obras pueden ser asociadas entre sí para definir algunas de las personalidades que actuaron en ese periodo y en este campo, las más señaladas, en ese auténtico ejército de maestros y de oficiales que debieron pintar las más de 1.300 obras que tenemos en este momento fotografiadas y que es la base de la que he extraído las que les voy a proyectar, que no pasarán de 70. Y solo en el campo de azulejos, porque he eliminado lo de la loza, que es un terreno que habría que tratar en otra ocasión para no excederme en el tiempo que tenemos. Este panorama que comento condujo al primer autor que se pronunció sobre la pintura cerámica chantriana durante el siglo XVIII, que fue el académico José Gestoso, a realizar una durísima crítica. De esa pintura dijo que se hizo con total olvido de las buenas prácticas y que ello supuso el entronizamiento, cito literalmente, de la perversión artística. Pero a pesar del juicio tan severo, él era un académico y lógicamente él no valoraba el arte popular en aquella fecha, estoy hablando de 1903. Pero a pesar de un juicio tan severo se perciben también en otras palabras del mismo autor indicios de ciertas esperanzas de redención para aquellos humildes artesanos. Por ejemplo, escribió también: no deja de llamar la atención el sentimiento de la línea, la vida que daban a sus figuras, tanto a las humanas como a las de animales, y la ligereza y espontaneidad para trazar paisajes con edificios tan inverosímiles como caprichosos. Al final lanzó el insulto, pero por lo menos salvó algo la situación. Y vamos a empezar precisamente por mencionar a un maestro que es del que he localizado obra más temprana en el siglo XVIII, que tengo he decidido llamar provisionalmente el maestro de 1699, del último año del siglo XVII, por una obra que firmó en esa fecha, que es una contrahuella de escalera, un frente de escalón, con una vista de Sevilla, hoy en paradero desconocido, porque la que vemos en la pantalla, o las que vemos en la pantalla, bueno, es una con detalles, ¿no? La que vemos en la pantalla es de la misma escalera, pero es otra contrahuella diferente a la que estaba datada. Es un pintor de obra fácilmente identificable, porque su estilo es muy personal y del que aún no se conoce obra documentada o firmada que permita saber su nombre y apellido. Pero poco a poco he ido encontrando obras que se le pueden atribuir, algunas ellas de cierta importancia, hechas tanto para la Iglesia como para clientes particulares, lo que permite suponer que debió ser un maestro de cierta fama en su momento, que debió trabajar a finales del siglo XVII y en los inicios del siglo XVIII. Podemos atribuirle varias obras de mayor o menor importancia. Uno de sus conjuntos más notables es el zócalo de una capilla en la iglesia parroquial de Rota, en Cádiz, que contiene, como ven, un medallón central cuadrilobulado en el que se enroscan unos roleos vegetales y en cuyo campo aparece una figura alegórica flanqueada por una especie de guerreros. Hay también varios escudos de la Orden de San Francisco y de Santo Domingo. Pero el resto de la obra, que es el que tienen en la pantalla, es un paisaje contemplado a vista de pájaro,
poblado por casas, árboles, campos, ríos con barcas, cruzado por puentes, escenas de toros y numerosos personajes ocupados en variadas actividades. Esta obra, de inicios del siglo, es ya un buen testimonio de una peculiaridad que vamos a apreciar, y es el amor por la anécdota. Los pintores de Triana eran muy aficionados a contar cosas como muy domésticas, ¿no? Y ese amor por la anécdota va a mostrarlo la actividad, la producción cerámica de Triana durante el resto del siglo XVIII. La acción que se representa siempre transcurre en el medio rural. Lógico, en una ciudad que vivía sobre todo de actividades como la agricultura, la ganadería, la caza o la pesca. Temas que se mezclan, a veces de manera un poco caótica y genéricamente en un estilo de pintura cerámica que allí pronto recibiría el nombre de montería, digamos en alusión a la actividad cinegética. Estos amplios paisajes contemplados a vista de pájaro y representados con una perspectiva caballera muy básica, están inspirados, como algunas de las piezas que se ven en la propia exposición que tenemos en el Museo de la Loza Ellinera, en la Loza Azul de Savona, que es una localidad muy cercana a Génova, de la que en Andalucía, en Sevilla concretamente, se recibían muchísimos ejemplares que venían en los cargas de los barcos. Al igual que en Savona, sobre un fondo blanco, a veces un poco teñido de azul celeste, se pintan unas líneas de suelo sobre las que se posan casas, árboles y una sensación de perspectiva que se logra sencillamente con la progresiva disminución del tamaño de los elementos que se representan, ¿no? El maestro de 1699 es además el único que conocemos que tiene varias vistas de Sevilla. Este es un panorama curioso, ¿no? En un pintor tan popular se dedica a pintar vistas de la ciudad. Esta es una de ellas, aparte de la que le da el nombre al propio maestro, ¿no? Dos de ellas, por ejemplo, están recogidas en un conjunto de azulejos que hoy se conservan en el comedor de verano del Palacio de la Condesa de Lebrija, de Sevilla. En una de estas vistas se percibe claramente, en la que tenemos en pantalla, se percibe claramente a la izquierda el viejo puente de barcas sobre el Guadalquivir, el río poblado por menudos galeones y enormes falúas que no guardan proporción entre sí, la Giralda, que aparece en el centro de una Sevilla muy disminuida de tamaño, y la Torre del Oro, que aparece obviamente a la orilla del Guadalquivir. Fueron frecuentes las obras de este pintor con fondos de color amarillo que habían sido bastante habituales en los azulejos sevillanos a fines del siglo XVI y principios del XVII. Lo podemos tomar eso como una especie de característica heredada, ¿no? De hecho, él mismo, como pueden comprobar aquí, empleó ya también fondos blancos, que son los que se van a generalizar. Y lo vemos en esa imagen, en esa segunda imagen de Santa Bárbara, mucho más pequeña que la anterior, pero como pueden ver, con el mismo esquema compositivo y con un estilo muy semejante. Igual que ocurre con este San Cristóbal, que hace pareja con la Santa Bárbara y que exhala el mismo aire de ingenuidad. Es muy característico de este personaje también hacer árboles con toques de verde, hechos con verde de cobre, que cuando se mete en el horno se vaporiza y mancha un poco alrededor. Son manchas así un poco difuminadas. Y también del mismo maestro tenemos azulejos de estos que llamamos monotemáticos, que tienen solamente un tema cada azulejo, inscritos en un círculo dentro de la forma cuadrada del azulejo, que son los que Gestoso denominaba de tipo Delft, que es la ciudad famosa de Holanda, porque de hecho se recibían en Sevilla muchos azulejos holandeses de este tipo y los ceramistas de Triana los copiaron. Probablemente este maestro es el de los primeros que empieza a copiarlo y lo identificamos porque su estilo es muy característico y se identifican fácilmente por el colorido de los verdes cobre vaporizado y por el estilo un poco caricaturesco de los personajes que se representan. Hay un segundo maestro, este ya por lo menos tenemos nombre y apellido, que trabaja casi contemporáneamente al maestro de 1699, y se trata de Juan de las Casas. Como el anterior, igualmente autodidacta, probablemente,
deducimos de su estilo, pero con un estilo algo más elaborado y diferente al de su colega, por lo que sus obras también son fácilmente identificables. Él usa frecuentemente, como el anterior, el amarillo de fondo, de herencia del pasado, representa nubes con siluetas muy nerviosas, con unos toques así muy abstractos, con colores ocre, blanco y azul, y forma los marcos, las molduras de sus paneles, con una especie de eses de forma vegetal que recuerdan mucho a ciertos motivos de la loza de Talavera. Y hay en esto que recordar, y es una de las cosas que voy a marcar a lo largo de la charla, que en Sevilla se recibía muchísima influencia de Talavera en el siglo XVII. Ya los propios pintores de Sevilla, algunos de ellos que he podido documentar, que han nacido en Sevilla, se titulan en los documentos como pintor talaverano o pintor de loza de Talavera. Es decir, Talavera fue muy importante como modelo de copia y de inspiración para la cerámica de Triana en el siglo XVII e incluso a principios del siglo XVIII. El nombre y apellido de este pintor ya lo dio a conocer Gestoso a inicios del siglo XX, porque él había recibido de un amigo suyo cordobés, un erudito, Ramírez de Arellano, una noticia tomada por este del Archivo Municipal de Córdoba, en la que figuraba el pago de unos azulejos a Juan de las Casas, que los había suministrado para decorar la sala de cabildo del Ayuntamiento de Córdoba. Un conjunto de enorme vistosidad que lamentablemente el propio ayuntamiento de la ciudad ordenó destruir, esto ya en el siglo XX, para realizar unas obras de reforma en su edificio. De aquel espléndido conjunto solo nos han quedado estas fotografías en blanco y negro que permitan apreciar su importancia y algunos fragmentos de zócalo que probablemente no llegaron a tirarse a la basura, pasaron al comercio de antigüedades y algunos los tienen incluso en colecciones privadas que conozco. Como se observa en la imagen, en el frente de la sala del Cabildo se formaba un gran retablo de orden salomónico. Probablemente estaría la figura de San Rafael, que era el patrono de la ciudad, pero a los lados aparecían patronos míticos de la ciudad antigua, como eran Túbal, nieto de Noé, con referencias bíblicas, y San Marcelo, que también es un santo muy venerado en Córdoba. En el ático del retablo aparece el escudo de Felipe V, como corresponde al año en que se pinta, que es 1732, y el escudo lo flanquean, como ven, dos figuras femeninas alegóricas, una de ellas con un sol y otra con una rama florecida. La sala se rodeaba con un zócalo en el que aparecían bustos de personajes coronados de laurel inscritos en un mismo módulo decorativo. Muy posteriormente, y sin conexión con aquella noticia que pasó desapercibida, llamó la atención de los aficionados otro conjunto, este datado en 1726. Por fortuna se conserva en la capilla de la hacienda llamada Palma Gallarda, en el término municipal de Carmona, muy cerca de Sevilla. Al no haberse asociado esta obra con el desaparecido conjunto cordobés, documentado que hemos visto antes en blanco y negro, el autor de esta segunda obra se le ha conocido durante los últimos años como el maestro de Palma Gallarda, figura que ha sido estudiada por un buen amigo y experto, Alfredo García Portillo. Una expresiva figura de San Miguel, como pueden ver, muy popular, preside la fachada de la capilla, flanqueada por los escudos de la familia propietaria, que es una familia noble muy conocida. Este pintor poseía un estilo muy personal que revela que no debió tener formación académica ninguna, pero sí un especial talento natural para representar, como había afirmado ya Gestoso en su comentario, con un brillante colorido representaba figuras humanas, animales o vegetales de una extraordinaria expresividad en sus actitudes, en sus movimientos, aunque sus figuras a veces rozan lo grotesco. Conocemos como obra salida de su obrador zócalos, paneles de pintura religiosa y también azulejos de patrón o lambrillas para pavimentos, contrahuellas de escalera e incluso revestimientos de algunos chapiteles. La cenefa de roleos que ven ahí limitando el zócalo por arriba y por abajo, que es un motivo muy talaverano, por cierto, se convirtió casi en una firma del autor. Juan de las Casas
Estuvo activo como pintor de loza y de azulejos al menos durante el primer tercio del siglo, ya que conocemos obras suyas datadas entre 1707 y 1733, además de otras muchas sin datar, y ello permite confirmar que con mínimas variaciones su estilo lo vemos muy bien definido y no sufrió cambios notables a lo largo de la trayectoria de esas 3 décadas. Más recientemente, esto ha sido muy curioso, ha aparecido este panel de Santa Justa y Rufina datado en 1707, que es la obra más antigua que tenemos de este autor. Y en este panel se observó que las santas, especialmente Santa Rufina, guardaban una evidente semejanza con otras obras de este autor. El nuevo panel, además de estar datado y de mencionar al donante, está firmado con una inscripción inferior por Juan de las Casas y por Antonio Pérez Rodríguez, que es un personaje en principio desconocido. Que Juan de las Casas fuese el pintor, pues ya lo confirmaba el pago de la obra de Córdoba, por lo que no es extraño que también fuera el pintor de esta obra. Lo que no es seguro es que Antonio Pérez Rodríguez fuese también pintor colaborador, porque no podríamos descartar la posibilidad de que fuese un escultor barrista, que fueron muy importantes en Sevilla, eran modeladores de barro, y podría haber sido el que hizo la moldura de este panel, que no se ha conservado, porque la que tiene ahora, esto está colocado sobre una chimenea, es muy moderna. Veremos más adelante que colaboraciones entre pintores de azulejos y escultores barristas fueron bastante frecuentes en Sevilla, sobre todo porque hacían molduras de relieve, claro, y los pintores eran pintores, pero no eran escultores modeladores. Esta otra obra, por ejemplo, datadas que vemos, en 1722, es un enorme retablo de aspecto algo confuso en su estructura, pero es una obra de bastante interés. Tiene una cartela que nos informa de que fue encomendada por su devoción por un tal Manuel Sánchez, que no sabemos quién fue. La imagen central es la Virgen de los Reyes, es decir, la imagen titular de la capilla real de la Catedral de Sevilla, y está acompañada por San José en la parte de abajo y flanqueada a los lados por Santa Justa y Rufina, precisamente las santas patronas de los alfareros. Una obra segura de Juan de las Casas deben ser también los azulejos de esta imponente fachada barroca conservada en Talarrubia, que es un pueblo de la provincia de Badajoz, obra que dio a conocer mi amigo Jesús Marín. Se trata de un edificio de la Orden de San Francisco con un panel dedicado a la Inmaculada Concepción de María, debajo de la cual aparece el escudo de la Orden franciscana. Hay también numerosos azulejos de patrón, a los lados aparecen los escudos de los benefactores de esta institución, y en resumen, en este momento disponemos de una obra firmada por Juan de las Casas, otra más documentada, la de Córdoba, y entre las atribuibles hay 5 datadas al menos, y 15 sin datar, que se le pueden atribuir fácilmente porque las hacía todas con el mismo estilo, ¿no? Con lo cual, ahora mismo es el autor del siglo XVIII con nombre y apellido conocido, del que podemos hacernos una idea más segura. Un último conjunto, un nuevo conjunto de enorme interés, es el de las terracotas vidriadas que decoran exteriormente la capilla sacramental de la iglesia parroquial de Santa Catalina de Sevilla, cuya cerámica está datada en 1723 y cuyos autores han podido ser documentados por fortuna. Se trata de Juan de Dios Moreno y de Juan Isidro Ramos. Es muy probable que en este caso se produjera una de esas colaboraciones que hemos estado comentando, entre un pintor y un escultor. Ya que uno de ellos, Juan Isidro Ramos, sabemos positivamente que no era pintor, era escultor, barrista, padre de un escultor que se hizo muy famoso, que fue Cristóbal Ramos, un escultor muy conocido en la ciudad de Sevilla. Y por tanto Juan de Dios Moreno debió de ser el alfarero, encargado de vidriar y pintar estos relieves de terracota. El único problema es que no sabemos nada más de este Juan de Dios Moreno. El panorama de la pintura cerámica de Triana en el segundo tercio del siglo comienza a cambiar notablemente en el nivel académico y va elevándose, y es muy probable que también fuera cambiando la moda, entrando definitivamente en escena, superponiéndose a la anterior influencia de Talavera,
el modelo holandés. Hay que considerar que en Sevilla había un tráfico marítimo importante con Holanda, que llegaban muchos azulejos holandeses, que había una comunidad de flamencos y de holandeses importante en la ciudad, con lo cual no es nada extraño esta influencia. En la Real Cédula de 1743, que dio ciertos privilegios al 10º conde de Aranda, se dice expresamente que la loza de Alcora, en Castellón, era, cito literalmente, mejor que la loza importada de Holanda. Fin de la cita. Y curiosamente en una carta de Floridablanca de 1747, es decir, 4 años más tarde, se lee que los alfareros de Triana hacían loza, dice literalmente, a imitación de la de Holanda. Esta información nos plantea que si a inicios del siglo XVIII eran Talavera de la Reina y Savona los modelos, o Génova, que se seguían en Sevilla, en el segundo tercio era la loza de Holanda el nuevo modelo a seguir. ¿En qué medida se copió? Hay que ponerlo en duda. Hay una ligera relación con la estética, con la cerámica holandesa, pero por ejemplo los azulejos estos del círculo que hemos visto antes son un modelo holandés y hay que ver que fueron aumentando muchísimo los conjuntos pintados en azul, que era el color de la cerámica holandesa. Con independencia de eso, no se pueden confundir las producciones holandesas con las de Triana porque tienen estilos bastante diferentes, ¿no? Y en cuanto a la elevación del nivel académico de las obras de los ceramistas, tenemos un ejemplo muy claro en este personaje que se llama José de las Casas y que hace esa obra que vemos en la pantalla en 1755. Este pintor tenía ya una formación académica considerable y se conserva, por suerte, esta obra suya firmada y datada. Sí, se trata de los azulejos que revisten los muros de la capilla sacramental de la iglesia parroquial de Rota, de Cádiz. La obra está firmada y datada con una inscripción que nos informa de que los azulejos fueron pintados en 1755 por don José de las Casas. Don José de las Casas, el don ya implica que tenía una cierta consideración social, y es muy probable que este José de las Casas fuera hijo o al menos familia del anterior Juan de las Casas, porque es mucha casualidad de que compartan el apellido. Esta obra fue dada a conocer por Gestoso en 1903. El hecho de aparecer mencionado con esa distinción del don es posible que también indique que recibió una formación académica, con lo cual su estilo es un estilo bastante bien elaborado y parece que pudo incluso estar examinado por el gremio de pintores. Hay que considerar que el gremio de pintores era un gremio y el gremio de ceramistas era otro, pero es muy probable que los pintores, cuando quisiesen pintar bien, probablemente inscribirían a sus hijos precisamente en el gremio y pasarían tal vez el examen en el gremio de San Lucas, que era el de los pintores. Las figuras suyas son correctamente, anatómicamente muy correctas, los ornamentos vegetales están muy bien compuestos y las escenas también son escenas muy conseguidas. Otro gran conjunto de azulejos sin firmar, aunque datado en 1749, que se le ha atribuido a José de las Casas por Alfredo García Portillo, yo creo que es una acertada atribución, es el de los 2 Vía Crucis que se instalaron en las galerías bajas y altas del Hospital del Carmen de Cádiz. Actualmente es el Palacio Obispal de Cádiz. Se trata de los mejores Vía Crucis, se conservan muchos, pero los mejores, los más notables son estos 2, de los que se hicieron en Triana en el siglo XVIII y han sido bien estudiados por el citado autor, que por cierto ha descubierto, entre otros detalles interesantes, que el pintor, para componer las escenas, se inspiró en estampas de un célebre grabador francés que fue Jacques Callot, que fue un grabador muy muy importante, lo cual informa que este personaje tenía una cultura artística importante, tendría biblioteca y tenía una colección de grabados franceses. Parece que también en esta ocasión el pintor ceramista colabora con un barrista escultor que probablemente modeló las cartelas, las molduras
y las cruces, que son de relieve, que rematan el perímetro de estas estaciones. Bien, hay un tercer pintor, del cual conocemos también el nombre y el apellido, y poco a poco han ido trabajosamente apareciendo obras firmadas por él, que se llama Juan Díaz. De él han aparecido ya 4 obras firmadas y datadas entre 1748 y 1758, es decir, este es un autor de la mitad del siglo XVIII. Su estilo no es muy distante al de los pintores que vamos a ver más adelante, y parece que hay como un denominador común. Debió de ser un pintor muy importante que recibiría probablemente bastantes aprendices, tendría bastantes oficiales y parece que su estilo se difundió. La última obra que ha sido identificada por este pintor la ha identificado Martín Carlos Palomo, que es miembro de la asociación, Niculoso Pisano. Es un panel de la Sagrada Familia que ven en la pantalla, hoy colocado en el patio de los Levíes del Real Alcázar, al pie del cual, con gran habilidad, porque realmente la firma está casi prácticamente invisible, pudo leer unas iniciales que se transcribieron y son bastante claras, y se puede leer que son Juan Díaz, Fes, que debe ser Fecit, hizo en latín. Ha sido importante. La primera obra que se había dado a conocer de este mismo autor a inicios del siglo XX por José Gestoso fue un pequeño panel de azulejos que representa la Giralda de Sevilla, entre 2 palmas de martirio que hacen alusión a Santa Justa y Rufina. Están precisamente en la capilla de Santa Justa y Rufina de la iglesia parroquial de Santa Ana de Triana, que era donde estaba la hermandad, donde residía la capilla de la hermandad de los alfareros, ¿no? Interesó a Gestoso sobre todo por estar datado en una filacteria que está ahí abajo, debajo, con el año 1758 y también firmada por su autor, que escribe en latín de Picta a la izquierda y Johannes Díaz en latín a la derecha. Años más tarde, Alice Wilson Frothingham, una autora que llegó a publicar un breve artículo sobre pintores de azulejos del siglo XVIII, reuniendo unos cuantos datos. Entonces no habían aparecido tantos, esto fue en los años 60 del siglo pasado, dio a conocer una obra firmada y datada, que es la que tienen en pantalla, que por eso está en blanco y negro. En aquel momento formaba parte de la colección del Marqués de Pigman, que es una colección bastante difícil de acceso, pero es probable que todavía se conserve en esa colección. En ella se representaba un Jesús Nazareno y al pie se leía Juan Díaz Fecit, año de 1757. Hay otro autor, Juan Carlos Martínez, que ha averiguado que para pintar este panel el artista se inspiró en una estampa devocional hecha 7 años antes, que es la que tienen a la izquierda, y que es la que nos da la clave de cuál de los muchos nazarenos que hay en las iglesias de Sevilla es el allí representado. El que se representa es precisamente quizás el nazareno más famoso de Sevilla, que es Jesús del Gran Poder, obra del imaginero Juan de Mesa, discípulo de Juan Martínez Montañés. Y resulta muy interesante también hacer constar que mientras Codina, el grabador, demuestra estar muy actualizado en ornamentos, al diseñar en fecha tan temprana una orla que incluye rocalla, llegada a Sevilla precisamente en esos años, Juan Díaz sigue sin embargo pintando hojas de cardo en el borde de su panel, que son precisamente los ornamentos que se habían pintado habitualmente en el periodo inmediatamente anterior. Más recientemente, en 2009, Jesús Marín ha descubierto una 4ª obra firmada en un pequeño azulejo colocado bajo el panel, en el que se lee abreviadamente también Juan Díaz Fecit, año de 1748. Está bastante dañada, es una obra muy interesante y colocada sobre la portada de una hacienda, la hacienda La Buzona, en el término municipal de Carmona. Y aparte de todos estos paneles pequeños que todavía siguen arrastrando un cierto aire popular, no me resisto a comentar algo de 3 fachadas de azulejos que se conservan en Sevilla y que componen un capítulo independiente. Es muy interesante el tema. Esta es una de ellas. Probablemente el conjunto más antiguo sea este.
y es el de los azulejos de la fachada del antiguo convento de Nuestra Señora del Pópulo, cuya iglesia había sido edificada en 1666. Y es muy posible que esa sea la fecha aproximada de este conjunto de azulejos. Vista la calidad extraordinaria pictórica de estos paneles, da toda la sensación de que fueron encargados a un pintor de óleo y de primera fila, que como experiencia extraordinaria pudo recibir este encargo, que no fue hecho a un alfarero de Triana, sino a un pintor que le dijeron que fuese a Triana a pintar los azulejos. Él pintaría y el alfarero cocería probablemente. El convento fue desamortizado en 1835. Funcionó como cárcel hasta 1940. Pero ya a finales del siglo XIX los paneles de azulejo habían sido trasladados al Museo de Bellas Artes, donde hoy se exponen en la entrada. Hay una segunda fachada, de la cual no he querido traer imágenes por no agotarles, pero fue la fachada del convento de San Francisco de Paula, hecha a principios del 18, y la que sí he traído es una fachada que me parece muy interesante, porque no fueron muchas las fachadas con azulejos, sobre todo grandes fachadas muy ornamentadas. Pero no me he resistido a la tentación de traer esta, que es de la iglesia de San Bartolomé de Jerez de los Caballeros, que es una fachada verdaderamente espectacular, del barroco del sur de Extremadura, con azulejos, con toda seguridad, hechos en Triana, en torno a 1760. Hubo, de todas formas, aunque no hubiera grandes fachadas o no hubiera muchas fachadas, hubo paneles muy bien pintados, que parece que estuvieron pintados por pintores. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser este, de la Inmaculada Concepción, que se conserva en el Museo de Bellas Artes y que sigue literalmente un cuadro de Murillo. Es posterior a Murillo, no pudo pintarlo Murillo. Pero la fachada más conocida de Sevilla sí que tiene una cierta relación con Murillo indirecta. Esta es la fachada de la iglesia del Hospital de la Santa Caridad. Habiendo pintado Murillo tantos cuadros maravillosos para esta institución, que probablemente muchos de ustedes conocen si han visitado Sevilla, durante muchos años se pensó que el propio Murillo pudiera haber sido el autor de estos azulejos. Más tarde se sugirió, eso lo hizo Diego Angulo, que estudió mucho Murillo, dijo que esto no era exactamente de Murillo, que podría haber sido de algún discípulo de Murillo. Y por suerte, un autor joven, un investigador joven, Ramos Suárez, hace unos años descubrió los datos del pago en el archivo de la Santa Caridad. Y ha sido muy interesante el resultado, porque la obra en principio no se hizo en el siglo XVII, se hizo en el siglo XVIII, está datada en 1733, fecha en la que Murillo ya había fallecido, con lo cual es muy posible que el vínculo de la obra con Murillo fuese a través de algún discípulo de Murillo. Pero pudo documentar los pagos a un tal José García Alfarero, al que se le pagaban 1025 reales por la misma cantidad de azulejos contratados, por lo cual cada azulejo lo pagaban a un real. Pero lo curioso es que también por la misma obra se pagaban a un pintor, del que no se menciona el nombre, que probablemente sería ese seguidor de Murillo, se le pagan 355 reales, que es una cifra bastante moderada, porque cobra casi lo mismo que los albañiles que colocaron los azulejos, que cobraron 377. Digo todo esto porque que el pintor y los albañiles cobrasen casi lo mismo elimina la posibilidad de que este pintor fuese el autor material de las pinturas, con lo cual ese pago solamente, creo yo, se podría justificar pensando en que al pintor le pidieron los dibujos, los dibujos que facilitarían al pintor de Triana, y ese pintor de Triana utilizaría los dibujos precisamente como modelo para pintar todos estos paneles, ¿no? Yo imagino que este tipo de encargos era de los clientes que deseaban que fuesen pintura de una gran calidad. Los miembros de la Hermandad de la Caridad eran todas familias muy importantes, que tenían cuadros muy buenos en su casa, no quisieron tener una fachada en la iglesia con pinturas demasiado populares y seguramente llegarían a este tipo de soluciones, ¿no? Pero con toda seguridad estos cuadros están trazados, están diseñados por un pintor profesional.
y probablemente examinado por el gremio. Bastantes años más tarde, ya en 1762, un pintor de un estilo muy delicado que se llama José Francisco García, que no sabemos si tiene relación con ese Francisco García que hace los azulejos de la Caridad, pero probable, porque José Francisco es un nombre compuesto, es probable que lo eliminara en el caso de la Caridad, pero a él se le encarga un conjunto de 12 paneles con santos que se hicieron por encargo para la iglesia parroquial de Valverde del Camino, que es un pueblo de la provincia de Huelva. El 13 de mayo de 1762 cobra 900 reales de vellón, según un documento que me ha facilitado generosamente mi amigo Enrique Martín, que ha consultado el archivo. Muy probablemente los 12 paneles son los 6 cuadrados que vemos en la diapositiva, que son las metopas entre triglifos de la portada principal, y los otros 6 son esos 2 que se ven abajo, más otros 4 que hay en las portadas laterales de la iglesia. Y son unos paneles francamente interesantes. Es muy posible que también en este caso, como sucedió en la capilla sacramental de Santa Catalina, colaborasen pintores y barristas en la decoración de esta iglesia, porque también había entre los papeles del archivo un pago a un tal Juan Montalvo, al que se le pagan 600 reales, que es una cantidad considerable, por hacer 5 ángeles de barro cocido obviamente, ángeles que no se han conservado. Pero se ve que las colaboraciones entre barristas y azulejos eran bastante frecuentes allí. En cualquier caso, este José Francisco García es un pintor de una delicadeza que ninguna relación guarda ya con esa obra que hemos visto al principio de la charla de aquellos pintores populares que veíamos a inicios del siglo. Si observamos la meticulosidad con que ha imitado la banda bordada de la capa pluvial del Santo Obispo, que tanto recuerda el ala de los platos de porcelana oriental, podemos imaginar cómo serían los platos y las jarras que este pintor haría en su taller. José Francisco García es, por tanto, un pintor cuya obra recuerda las decoraciones más refinadas de la loza de Alcora y de las porcelanas de la época. Aquí entramos ya en otra fase, porque empieza a disminuir o queda, digamos, la influencia de Holanda, sobre todo en que van a seguir haciéndose zócalos pintados en azul, azulejos pintados en azul, pero el estilo no tendrá ya nada que ver con el holandés, sino que va a ser Valencia y concretamente Castellón con Alcora la que va a ir dictando la norma. De hecho, vemos en los materiales que rescatamos en excavaciones muchas piezas de Alcora que se usaban en las casas en Sevilla. Con lo cual este personaje, si no era valenciano, debió de tener relación o debió de pintar siguiendo modelos valencianos y debió de tener desde luego formación académica, porque además tiene no solamente un estilo muy sofisticado, sino que tiene costumbres que son costumbres frecuentes de los pintores de óleo. Por ejemplo, si ven el paisaje, tiene los tonos cálidos en el primer término y los tonos azules que alejan los paisajes lejanos precisamente al fondo. Eso es un hábito que se ve que lo tenía perfectamente asumido este pintor, y además vemos que en estos otros paneles que no son de este pintor, pueden ser de discípulos suyos, se vuelven a repetir esos paisajes hechos en tonos cálidos y en tonos azules, algunas veces poniendo el cálido en un lado y el azul en el otro, habiendo perdido ya entonces la noción de que se trataba de un color frío en el fondo y un color cálido en el primer término. Esta misma fórmula, como ven, se repite. Incluso se percibe esta misma fórmula en los cuadros con santos de uno de los zócalos más delicados que fueron pintados en Triana en el siglo XVIII, como es el que decora el patio de la casa de la Orden Tercera franciscana de la ciudad de Lima, en Perú. Si nos fijamos en el paisaje de este fragmento, el paisaje tiene un árbol en azul y otro en ocre, es decir, son las mismas
el mismo hábito que hemos visto en la obra firmada por el pintor anterior. Y también llama mucho la atención la exuberancia de los motivos ornamentales y esas esfinges laterales tan llamativas. Se trata, como se observa, de un zócalo con santos en diferentes paños, como ven también en estos detalles. Cada módulo parece formar un paño con las proporciones que se daban habitualmente a los frontales de altar. En este caso, al Beato Francisco lo flanquean 2 jarrones de flores y en los extremos un ángel con una cornucopia y un extraño Hermes. No sabemos si este conjunto puede estar pintado por José Francisco García, pero desde luego el estilo está muy cerca del que vemos en los cuadros de Valverde documentados y también está relativamente cerca de ciertas obras de Alcora que conocemos. Algunos de los detalles son verdaderamente dignos de las mejores manufacturas europeas y no hacen extraño que azulejos de esta calidad fuesen solicitados desde los virreinatos americanos, donde la pintura cerámica, que llegó a ser importante, sobre todo en Puebla, de Los Ángeles, México, pero nunca alcanzó estos niveles de calidad. La estructura, por ejemplo, disimétrica de este medallón, donde el pintor ha incluido rocallas, los ramitos de flores pequeños que salpican los fondos, recuerdan algunas de las series más conocidas de las logias de Alcora y datan esta obra hacia 1760-70. Y si tomamos el retrato de la dama que aparece aquí en el centro y lo comparamos con otros retratos de damas de otra obra que vamos a ver a continuación, vemos el extraordinario paralelo estilístico que existe entre el Zócalo de Lima y este segundo que vamos a ver. Esta segunda obra es concretamente el zócalo que reviste la galería que se abre al jardín trasero del Palacio Obispal de Málaga. Es una obra que no tenemos documentada, es claramente sevillana y debe de ser una cifra bastante cercana porque está el escudo de un arzobispo que en ese momento era José Francisco Franquis Laso de Castilla, que ocupó el cargo entre 1756 y 1774. Y es un zócalo de lo más entretenido y de lo más divertido, porque da la sensación de que al pintor le dijeron que pintara más o menos los personajes que podrían verse cuando el obispo daba meriendas o daba agapes, daba recepciones a las personas importantes de la ciudad. Aquí en el zócalo que decora aparecen mozos de cuadra que se llevan los caballos en que han llegado los invitados al palacio. Personajes como el de la izquierda, que parece estar disfrazado de Atenea, que va con una lanza y un escudo. A su lado una pareja de un caballero con tricornio y capa y una dama con un abanico. Aparecen soldados con tricornios también, con el hábito, digamos, con el uniforme aproximadamente de finales del reinado de Fernando VI y de Carlos III. Unos soldados bigotudos de infantería y de caballería. Y aparecen también el personal de servicio doméstico que tendría el obispo y que trae la merienda a los comensales en bandejas llenas de bizcochos, de grandes frascas para el chocolate, mientras que el horchatero, que también lo vemos ahí, trae preparado su refresco en el tradicional tambor de corcho, que resultaba un recipiente muy aislante, y otras sirvientas que reparten grandes vasos de vidrio para la horchata y jícaras de chocolate para el chocolate. También aparecen personajes que interpretan música. Sabemos que los obispos, igual que las catedrales, tenían capillas de música particular, y otros que bailan. Hay un personaje que está interpretando el violonchelo y una señora que baila y que hace sonar las castañuelas. Aparecen también por aquí otros músicos que tocan la viola, la corneta, el tambor, la gaita. Es decir, son músicos de lo más animado que reflejan el ambiente de esa
merienda del obispo. Y es obvio el paralelo estilístico entre el estilo del zócalo del Palacio Obispal malagueño polícromo que acabamos de ver y otras obras que se deben al mismo taller y de fechas muy cercanas. Por ejemplo, esta imagen que ven es un conjunto datado en 1754, que son los zócalos de azulejos que decoran el claustro principal del Hospital de San Juan de Dios en Granada, en el que se mezclan, y tal vez no sea casual, azulejos azules pintados en Triana con azulejos polícromos importados desde Valencia. Siempre me ha llamado la atención cómo pudieron llegar a lomos de mulas, probablemente desde el puerto de Valencia, desde Valencia hasta Granada, que está en pleno interior, estos carros o estas mulas con ceras de espartos llenos de azulejos de Valencia para colocar en este edificio. Y las escaleras de subida al camarín de la Virgen, donde los azulejos se instalan combinados con mármol gris de Sierra Elvira, de Granada, con el rojo de canteras un poco más distante, pero aparece también representado, como ven. Y hay una cosa que llama la atención, que es una peculiaridad también de toda esta azulejería del siglo XVIII en Triana, y es que la dominancia de los temas profanos sobre los temas religiosos es tal que incluso en edificios como son la escalera de un camarín de una virgen o el patio de una orden religiosa, pues salvando algún que otro tema bíblico, como es esta imagen de Sansón y Dalila, la inmensa mayoría de los zócalos que se pintan y que decoran este edificio y otros de clausuras son temas profanos. Cacerías de jabalíes, como este fragmento de zócalo de la propia escalera, guerreros vestidos a la manera romana, que descansan al tiempo que descansa su caballo, jarrones con flores, y ese mismo repertorio pues se dispersa también por otros conjuntos religiosos. Por ejemplo, esta imagen corresponde a otro gran conjunto de azulejos ornamentales pintado en azul, que es el que decora la iglesia del convento de San Francisco de Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Una obra también anónima, pero del mismo estilo que hemos visto en las anteriores, con estrechos paralelos a las que se han descrito antes. En este caso no hay grandes escenas, sino un motivo reiterativo que parece que se inspiran ante pechos de hierro forjado, rematados por arriba con escudos de la Orden de San Francisco, como corresponde al edificio, cruces de Jerusalén y motivos sacramentales. La propia mesa de altar de San Francisco de Arcos, que es la que vemos en la parte de abajo, si lo observamos bien, es muy parecida, el escudo es prácticamente idéntico al que acabamos de ver en el Hospital de San Juan de Dios de Granada, de las mismas fechas aproximadamente. Y los ángeles también se parecen muchísimo, lo cual quiere decir que debió haber talleres muy importantes que son los que cubrieron estos pedidos importantes de azulejo. Es interesante la noticia de este azulejo, que es muy modesto, pero que está documentado y está pagado a un pintor que se llama Manuel Mensaque. Mensaque va a ser la fábrica más importante de Triana durante la segunda mitad del siglo XIX y el principio del siglo XX. Y es curioso que este es el primero de la saga que ya le pagan esta obra en el último año del siglo XVIII, en 1799. Es una obra modesta, pero corresponde a ese inicio de la saga de los Mensaque, que va a tener una enorme importancia posterior en la cerámica sevillana. Y bueno, a pesar de la modestia de esta obra, he dejado en el tintero numerosas obras que tenían un interés estético muy evidente, como por ejemplo este fragmento de cacería, que es un fragmento de un zócalo que hay en el convento de Santa Clara de Sevilla, que ha sido recientemente restaurado y está ahora a la visita pública, y es un zócalo de fondo amarillo, de pleno siglo XVIII, en las rejas de entrecoros del convento, y sin embargo es un tema que, bueno,
en principio tiene muy poca relación con la vida de clausura de las monjas, porque es un tema de cacerías y de faenas taurinas, que son dos temas que van a ser muy importantes en el costumbrismo de esta cerámica del siglo XVIII. Y también podríamos mencionar este original y sorprendente pavimento del siglo XVIII que ha aparecido hace muy poco en unas obras que se han hecho en el Palacio Arzobispal de Sevilla, que nos confirma también otra idea que es muy curiosa, y es la pervivencia de la estética mudéjar y la geometría de origen musulmán en pleno siglo XVIII. Al cabo de muchísimos años, de varios siglos, de haberse reconquistado Andalucía, quedan todavía restos de esa cultura mudéjar. En fin, como ven, mi propósito en esta ocasión no podía ser una obra tan documentada como se ha podido hacer de la exposición que tienen de la cerámica de Hollín, que se ha hecho gracias a que hay una tesis doctoral muy seria hecha detrás, que es la de Pascual. Lamentablemente no tenemos todavía ninguna tesis de Triana, pero como ven el tema merecería la pena que alguien se animara. Yo ya no tengo ni edad ni estoy en situación académica, pero sí que sería interesante que algún licenciado pues se animara a explorar nuestros archivos y hacer un estudio verdaderamente profundo que nos diera toda esa información del contexto histórico de la que no he tenido posibilidad de hablar hoy en esta charla. Y nada más, muchísimas gracias.